La noticia del asesinato del ingeniero Lorenzo Mario González Villarreal generó consternación en la sociedad saltillense, pero también indignación por la escalada de violencia que azota al país y que una vez más se ha cobrado víctimas inocentes. Se dijo que el empresario de 78 años de edad murió durante un intento de secuestro mientras se trasladaba en compañía de su hijo sobre la carretera 57 en Matehuala, San Luis Potosí, hacia Saltillo. ¿Quién era Lorenzo González? Vamos a hablar de ello con el periodista Javier Garza. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, pues un asesinato más, pero digamos que hay algunos que lamentablemente pues quedan en el olvido o no llaman la atención como debieran, pero en este caso sí hay una verdadera indignación. Sí, este caso sonó mucho en Coahuila, particularmente en Saltillo, por el perfil de la víctima. Lorenzo Mario González Villarreal, pues un empresario muy conocido en Saltillo, empresario del ramo agricultor y ganadero. Había sido, por ejemplo, secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal durante la gubernatura de Rogelio Montemayor, ahí por los 90, no tanto porque hubiera tenido una trayectoria política, sino más bien por su trayectoria en el ramo de la agricultura y de la ganadería, lo que se había dedicado toda su vida, y ya en los últimos años estaba más dedicado a la siembra de papa, de hortaliza, al ganado de engorda en su rancho de San Luis Potosí, y ya también pues dejándole el negocio a su hijo, ¿no? Que viajaba con él también en este intento de secuestro. Iban en la carretera Matehuala-Saltillo. eh, Hubo algunas versiones contradictorias en un principio, Pascal, sobre dónde habría ocurrido el hecho, si el enfrentamiento había sido en San Luis Potosí o en Nuevo León. Se ha confirmado que fue en realidad del lado de Nuevo León, en el municipio del Doctor Arroyo, ahí por la carretera a San Luis Potosí. En un principio también se dijo que había sido un intento de secuestro. Versiones posteriores indicaban que tanto Lorenzo Mario González Villarreal como su hijo habían sido secuestrados ya en la carretera, y que sus captores los llevaban con rumbo desconocido, cuando los mismos secuestradores se toparon con otro grupo armado, y en el enfrentamiento resultaron heridos las dos víctimas, tanto Lorenzo Mario González Villarreal como su hijo, igual Lorenzo Mario González Rivera. Desafortunadamente Lorenzo padre falleció después por las heridas. Pero en este caso estamos hablando que no nada más fueron víctimas de secuestro, sino que aparte ya secuestrados se toparon en un enfrentamiento con otro Ujú. grupo armado, lo cual pues ha llamado mucho la atención sobre la forma en que se mueven los criminales con total soltura por las zonas de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, toda esa área. Oye, entonces los atacó un grupo distinto, un rival de las personas que los habían secuestrado. Sí, esa es la información que tenemos hasta ahora. Es que ya estaban secuestrados, pues ya estaban siendo trasladados por sus captores hacia algún lugar. Y pues tú sabes que a veces es común, ¿no?, que se topen este tipo de grupos rivales o que se metan en territorios de otros, ¿no? Porque pues así como a veces se creen dueños de municipios completos, pues habría ocurrido una situación así. Y es en el enfrentamiento, Ujú. ¿no?, de estos dos grupos, en donde los dos Lorenzos, tanto González Villarreal como González Rivera, resultan heridos, Sí. y Lorenzo padre después fallece. Oye, ¿resultan heridos o muertos miembros del grupo criminal que los estaba secuestrando? No, se dieron a la fuga. Ese es el Ujú. reporte que tenemos, es que se dieron a la fuga, y los otros también al parecer se dieron a la fuga. Ya, ya, bueno, está pues generando, como decíamos, indignación, pero también llamados a la acción en contra de la inseguridad en carreteras. Sí, no, definitivamente. Y no es la primera vez que ocurre en los alrededores, sobre todo en los límites de Coahuila, Pascal. Han ocurrido también, por ejemplo, en los límites con Zacatecas. Recientemente también hubo algunos incidentes que están llevando a colocar más vigilancia en la carretera que está entre Saltillo y Zacatecas. En este caso, pues estamos hablando, aparte de la carretera 57, que es una de las carreteras más transitadas del país. Es la carretera que conecta la Ciudad de México con Saltillo, en donde viene muchísima mercancía Ujú. que viene del centro del país rumbo a la frontera con Estados Unidos. Una carretera que tú sabes pasa por Querétaro, por San Luis, por Matehuala, por Saltillo, y pues que este tipo de hechos están ocurriendo también resulta preocupante.
No se sabe si qué tanto tenían identificada a esta persona Eso te los iba a preguntar, captores y si sí. ya le habían estado haciendo algún seguimiento teniéndolo como objetivo el secuestro o si Ujú. nada más lo pescaron, digamos, en ese momento. Sí era un empresario muy conocido, la empresa que por la que era más conocida, la lechera, que ya no existe, pero que en su momento era uno de los principales distribuidores de productos lácteos en el sureste de Coahuila. Ujú. Entonces, pues ya lamentablemente se ha vuelto de lo más común el delito en ese tramo de la carretera que es, como dices, una de las principales vías por la que circulan mercancías en el país. Sí, en la carretera 57 y también ya estaban sobre alerta, pues, en la carretera de Zacatecas a Saltillo, por obvias razones, pues Zacatecas ahorita está sumida en la violencia. No se habían venido tantas advertencias por el lado de San Luis Potosí, pero este hecho, pues, ha provocado que se pongan los ojos ahí encima. Ya, ha destacado Coahuila por, digamos, niveles de inseguridad mucho más bajos que otros estados del país, pero pasa como con Zacatecas y Aguascalientes. Una vez que uno entra, ya sea en Zacatecas o en San Luis Potosí, pues las cosas cambian mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el caso de Coahuila, en donde, como tú dices, ha bajado sus niveles de violencia, pero no está, pues digamos, no está aislado, ¿no? Coahuila tiene frontera con estados que todavía manejan altos índices de violencia como Zacatecas o con estados que todavía mantienen una alta presencia de grupos del crimen organizado, ¿no? Ujú. Como Tamaulipas, por ejemplo, o como San Luis Potosí. Entonces, pues es de esperarse que se desparramen. Los principales focos rojos habían estado puestos, como te decía, en la frontera con Zacatecas y acá en el norte, en los límites de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas, en donde hay mucho tráfico de sicarios del cártel del noreste. Y bueno, pues ahora San Luis Potosí ya también se ha vuelto un foco de atención. Pues Javier, te agradezco mucho la información, muy amable. Gracias, Pascal, un abrazo. Gracias, el periodista Javier Garza. Son las 10:21 en el tiempo del centro.